Hermanos, muy buenas tardes. Un saludo a todos ustedes desde California. Tengo las 6 de la tarde, exacto, y hoy día es julio 25. Hoy día es julio 25 del 2022. Así que el tema de hoy es muy importante y muy interesante. Es un tema histórico, siguiendo todo el tema que estoy hablando acerca de la historia del evangelicalismo, historia del pentecostalismo, qué es lo que, eh, cómo entran las sectas, de dónde vienen las sectas, cuál es el origen del pentecostalismo cuando usted habla con un amigo pentecostal. Eh, Antes de hablar de doctrina, siempre tiene que hablar acerca del origen de eso. Es, creo yo, lo más lógico para saber dónde estamos situados. Cuando yo hablo con personas y durante eh, todo el tiempo que he hablado con personas acerca de eh, el origen de las sectas, siempre tres preguntas es, ¿por quién fundó tu secta? Para no perder el tiempo. Así tiene que ser. Usted no tiene que escuchar ninguna otra doctrina, al menos que usted sepa quién fundó la secta de esa persona. Si usted ya está metido en una secta pentecostal evangélica, pregúntese usted mismo o usted misma, ¿de dónde viene mi secta? ¿Quién lo fundó? Entonces, es muy importante que uno sepa. Luego, ¿dónde se fundó? ¿Dónde se fundó? Y luego, ¿cuándo se fundó? Generalmente todas las sectas que hay en Latinoamérica, vuelvo a repetir, vienen de los Estados Unidos de América. Son sectas estadounidenses, diríamos. No son canadienses. Canadá está en el norte de América, pero específicamente son estadounidenses. Y es muy bueno tener eso en cuenta. Cuando hablo con alguien o alguien habla conmigo, yo lo primero que hago es, le digo, disculpe, tengo una pregunta. Tengo tres preguntas por usted, le digo. Sí, dígame. Eh, ¿Quién fundó su secta? Así le digo. ¿Quién fundó su secta? Dígame el año, dígame el nombre, el año y el lugar. Para no perder el tiempo. Porque yo realmente no estoy interesado en su doctrina. Así le digo. ¿Para qué hacernos perder el tiempo? Mi tiempo es muy limitado, sinceramente, y no tengo yo que estar perdiendo el tiempo, especialmente con fábulas, doctrinas de hombres. Y le digo, entonces, ¿quién fundó tu secta? ¿Cuándo lo fundaron? ¿Dónde lo fundaron? Generalmente viene de Estados Unidos. Yo ya sé, no es que yo no sepa, yo ya sé. Siglo XX en adelante, vienen aquí a todos. Entonces, sigue el mismo ciclo. Latinoamericano, ya sea de cualquier país, deja el catolicismo en su gran mayoría y se mete a estas sectas, pensando que sí, ya es salvo. Así le dicen, ¿no? Así le dicen. Acepta para que sea salvo. Lo curioso es que los latinoamericanos creen eso. Miren Facebook, cantidad de personas. Miren Facebook. Lo curioso es que no saben de dónde viene su secta. Vuelvo a repetir, vienen de Estados Unidos. Lo que voy a hablar ahora es acerca de cómo esto que se va formando, quiénes son los precursores que, cuyas doctrinas dan lugar al pentecostalismo. Usted tiene que saber, lo he estado diciendo por las últimas 7 semanas o más, porque usted va a encontrar personas, a veces en la familia de uno, ¿no? O amigos o lo que sea, o en Facebook, que se ponen a dar consejos como si fueran teólogos, pero en realidad no conocen la Biblia, no conocen. Entonces la pregunta es, ¿de dónde saca esta persona esta idea? ¿No? ¿De dónde sale? ¿La inventó de alguien? ¿Lo escuchó de alguien? ¿Qué libro lee? ¿No? Pregúntese, sea curioso en ese aspecto. ¿No? Vamos a empezar. Uno de los primeros personajes que empieza
a traer todo esto en pentecostalismo, ya lo había hablado antes, se llama Edward Irving. Él nació en el año 1792, murió en el año 1834. Edward Irving fue un precursor del movimiento pentecostal que vino generalmente unos 70 años después de su propia muerte, el movimiento pentecostal. No, él fue realmente un pastor con una iglesia grandísima. En ese tiempo, recuerden, no había nada de pentecostalismo ni carismanismo, no existía eso. Para que se dé cuenta que pentecostalismo es reciente nomás, origen norteamericano. No está ligado a ninguna historia de México. No sé si ya hizo, espero que usted ya haya hecho Google Historia de México, pentecostalismo, si hay una relación. Va a ver que no. Centroamericanos también hagan un Google, hagan relación y vean, no hay nada de mi cultura que tenga que ver con esta gente. Sudamericanos también, hagan. Van a aprender cantidad, créanme. Separen al menos 2 horas porque van a aprender cantidad, historia. Entonces, esta persona, Edward Irving, ¿no? Eh, es el precursor del pentecostalismo, ¿no? Él, inglés, en Londres, generalmente a principios del siglo 800, ya prácticamente entrando al siglo XIX, ¿no? Él comienza a desarrollar su ministerio. Él comienza a desarrollar su ministerio. Inglés. Recuerde que no existía el nombre pentecostalismo. Otra cosa muy importante también cuando yo hablo con esas personas que son de estas sectas, yo le digo, ¿cuándo le pusieron el nombre pentecostal a tu secta? O sea, mi interés es hacer que la persona piense, el sectario piense. Eso es mi interés. Yo no estoy interesado en su doctrina, yo se los digo directo. Pierde su tiempo, amigo, si usted quiere hablarme de su doctrina. Eso se lo digo a mormones, se lo digo a testigos de Jehová, se lo digo a adventistas, se lo digo a pentecostales. Yo no estoy interesado en la doctrina de usted. No me importa absoluto, le digo. Se los digo directo. Y no me importa porque yo ya conozco. Y no me importa. Lo que me importa es que tú sepas el origen de tu secta. Así se les digo. Así que yo quiero saber, para no perder el tiempo, tú tienes tu cosa que hacer, proselitar, de repente alguien va a creer tu doctrina, pero yo no. Pero yo quiero que me digas, ¿quién lo inventó? En serio, dime el nombre de la persona. Dime dónde lo hicieron. Y dime cuándo lo hicieron. Fácil. No quiero escuchar tu doctrina, no me interesa en absoluto, no creo, porque si yo te escucho, te voy a hacer perder el tiempo, porque en mi mente voy a estar diciendo, no creo, no me interesa. Entonces, ¿por qué voy a escuchar algo que ni siquiera me interesa y no creo? Es la verdad. Si tú me preguntas, por ejemplo, ¿pero por qué no crees? Bueno, porque creo que es falso. Es la verdad. Creo que es falso, no necesito tu doctrina, no necesito tu secta. Entonces, por eso que no quiero que me hables, pero yo quiero que sepas y yo quiero saber si tú sabes el origen de tu secta. Así. Para mí lo más importante no es tu doctrina. Para mí lo más importante es saber si tú sabes el origen de tu doctrina. Eso es lo más importante. Ya he estudiado con los testigos, conozco su doctrina. Ya he estudiado con los mormones, conozco la doctrina de ellos. Ya he estudiado con los adventistas, conozco también de ellos. Que son los tres principales que entran. Bueno, y el arminianismo es en todas ellas. Porque niegan la soberanía de Dios, niegan la reforma, niegan todo lo que tiene que ver con el calvinismo. Yo soy calvinista, presbiteriano, reformado. Yo creo que es la verdad, por eso le estoy diciendo. O sea, no hay punto de contacto. Ahora, si usted quiere conversar y ver referencias y a ver, diríamos, un intercambio, no hay problema. Pero recuerde, yo voy a dirigir esto. Yo voy a dirigir. No voy a dejarle a usted que tome control. Yo voy a tomar control. Así les digo directo. ¿Por qué digo eso? Porque yo ya conozco lo que ustedes van a hacer. Ya conozco lo que me vas a decir. Ya conozco lo que me vas a decir en esto, en esto, en esto, en esto, en esto. Es más, yo te puedo recitar lo que tú me vas a decir. Porque ya conozco. Entonces, ¿para qué te voy a escuchar algo que yo ya sé? Es como predicarme yo mismo. Entonces, no hay ninguna razón predicarme yo mismo. O me pongo un espejo y me miro a mí mismo y me predico y me respondo. No tiene sentido. No hay ningún sentido en eso. Así que, y tengo que decirles estos,
esto a estas personas porque mi propósito cuando hablé con personas de estas sectas, la mayoría no sabe, especialmente evangélicos pentecostales no saben. Ellos creen que viene del tiempo de los apóstoles, lo cual no es cierto. Entonces yo tengo que educarles. Sí, ese es el punto principal, la educación. Edward Irving, que es uno de los precursores, ¿no? Él estaba convencido de que estaban viviendo en la última generación antes del retorno de Cristo. Él estaba muy convencido de que iba a venir Cristo en el siglo XIX. Y mire, estamos siglo XXI, ya pasaron 200 años, no vino Cristo. O sea, falso profeta, mentiroso, ¿no? Fraudulento. Pero ahí vive la gente en su ignorancia. Él esperaba que los apóstoles, ¿no? Él esperaba nuevos apóstoles y esperaba también la nueva, diríamos, demostración de hablar en lenguas antes del retorno de Jesucristo. O sea, que él tenía la idea de que antes que venga Jesús iba a haber un nuevo apostolado. Ahora ya entiende por qué hoy en día hay apóstoles en las sectas pentecostales, ¿no? Usted se ha preguntado, ¿cómo? Pero este apóstol, ¿por qué viene de aquí? Estas son las semillas de ese tiempo. O sea, nada, por eso digo, nada es por casualidad, tiene un origen. Entonces, él también enseñaba que antes de la venida de Cristo iba a haber una explosión de hablar en lenguas. Y aquí viene, ¿no? Él permitía y animaba eh, que cuando había servicios religiosos, ¿no? Él era presbiteriano, o por si acaso él era presbiteriano, de Escocia, donde están los puros presbiterianos. ¿Ok? Escuchen bien, él era presbiteriano. No existía nada de esas sectas pentecostales en ese tiempo, nada que ver. Pero él creía que si alguien, por ejemplo, en la reunión quería hablar profecía o hablar en lenguas, no había problema, se levantaba, interrumpía el servicio y se ponía a hablar. De ahí viene esa práctica de las iglesias pentecostales que se paran y comienzan a balbucear y a hablar profecías. De ahí viene, él permitía eso. ¿Se da cuenta que ya sabe de dónde viene? El nombre de la persona, para que usted sepa, se llama Edward Irving. Edward Irving. ¿Ok? Usted ya sabe. Cuando hable con un amigo, una persona, usted queda bien, una persona informada, una persona muy educada, una persona culta, leída, académica, se van a impresionar por el conocimiento que usted tiene. Entonces, porque usted le está enseñando a esta gente. Es la verdad. No va a quedar callado, no la van a ver como ignorante, tampoco le van a engañar. Al contrario, ellos van a decir, oh, hay que tener cuidado con esta persona porque él sabe toda la historia, más la historia de lo que yo sé. ¿Se dan cuenta? O sea que por eso la información es bueno, por eso que no hay que ser ignorante. Ignorancia no es virtud, para nada, para nada. La ignorancia no es virtud. ¿Ok? ¿Qué más? Entonces, dentro de las iglesias presbiterianas de ese tiempo, él permitía eso. Al final lo tuvieron que sacar porque él estaba creando un caos, desorden. ¿Se dan cuenta? Desorden, una característica de las sectas pentecostales, desorden. Cada uno hace lo que le da la reverentísima gana. Entonces, Irving creía que Jesús tenía una naturaleza pecaminosa, otro hereje, ¿se dan cuenta? Hereje. ¿Ok? Y que el Espíritu Santo mantuvo a Jesús de pecar. O sea, que Jesús tenía naturaleza humana pecaminosa, pero el que le ayudó a no pecar fue el Espíritu Santo. Totalmente herético. Dice que era presbiteriano, lo tuvieron que expulsar por la herejía que estaba enseñando en la iglesia presbiteriana en Escocia. ¿Ok? Edward Living murió de tuberculosis a la edad de 42 años, muy joven, ¿no? Y él creía que Dios iba a sanarlo milagrosamente y restaurar su iglesia hasta el final del tiempo. Bueno, lo que pasó es que él no miró esa restauración y Dios no lo sanó, murió de tuberculosis. Entonces es muy interesante saber esto. ¿Por qué? Porque dentro de las sectas pentecostales existe la idea, una idea errónea, totalmente errónea, de que Dios tiene que sanarte, no importa qué. Esa es una idea sectaria, totalmente sectaria. ¿De dónde viene? Bueno, estamos viendo aquí de que en Inglaterra comienzan estos grupos y se comienza a solidificar en los Estados Unidos de América a finales del siglo XIX y siglo XX. Muy bien, ¿qué más? Bueno, ah, después hay otro que se llama John Alexander Dowie.
Él nació en el año 1847 y murió en el año 1907. 1847, John Alexander Dewey. Es considerado un, diríamos, trabajador, un gran trabajador de hacer milagros. Ustedes conocen a Benny Hinn, ¿no? El fraudulento que ha engañado a miles de latinoamericanos en México, Centro y Sudamérica, haciéndole creer que él sanaba, ¿no? Charlatán. Los evangélicos y los pentecostales le hicieron multimillonario a este hombre, dándole su diezmo, dándole parte de su salario, que trabajaban durante un mes, sudando la gota gorda, y después le daban bastante dinero a él. Y este hombre, sabiendo que los latinoamericanos creen todo, bueno, pues les pedía dinero y los ahí iban todos. Mexicanos le daban dinero, centroamericanos le daban dinero, sudamericanos le daban dinero. Oiga, este hombre se hizo millonario. Millonario de la ignorancia de todas estas millones de gentes. Súper, súper millonario. ¿Y por qué digo ignorancia? Porque todo lo que enseñaba era falso. ¿Ok? Pero antes de él ya estaba John Alexander Dewey. Él fue el primero, ¿no? Él fue un líder que era un fraudulento. Otro fraudulento. ¿Ok? Él causó un inmenso daño. Un inmenso daño que hasta es increíble la gente, y hasta ahora se ve ese daño que ha causado, ¿no? En su propio tiempo, pero también dentro de la teología que se estaba en ese momento. Estamos en siglo XIX, a finales del siglo XIX, mediados en adelante, y las prácticas alrededor del mundo. Fue muy famoso. En los Estados Unidos fue muy famoso y alrededor del mundo también. Claro, usted y yo no nacíamos, el pentecostalismo no ha hablado de ello y no habla y tiene razón que no hable, porque es muy vergonzoso, ¿no? Es como en la familia de uno dice, oh, no quiero hablar de esta parte de mi familia porque es vergonzoso. Bueno, en la historia del pentecostalismo esto es vergonzoso. Entonces, por eso que nadie conoce. Unos me escriben, hermano, ¿quién es ese Dewey? Bueno, porque es vergonzoso, no les conviene poner eso en la historia. Pero él fue el precursor de todo este negocio del pentecostalismo, ¿ok? Y fue muy famoso, ¿no? Ah, eh, Dentro de la historia del pentecostalismo en Estados Unidos lo consideran a él como un hombre muy poderoso, o le llaman inclusive hombre de Dios, pero que en algún momento de su vida como que se desvió. Pero miren cómo lo ponen, hombre de Dios que se desvió en algún momento de su vida. Pero la realidad es que no fue hombre de Dios y no se desvió, ya estuvo desviado desde el principio. ¿Ok? Dewey creó una vida muy extra, súper lujosa para él mismo a través de los diezmos que colectaba. Se dan cuenta que diezmos y diezmos, toda esta gente no lo hace por gratis. O sea, el negocio es redondo. Yo me voy a poner aquí, la gente me va a dar, y dicho y hecho, porque si la gente fuera inteligente, informada, la gente no le daría. Bueno, siempre por ahí habrá algunos, pero no suficiente como para que se haga millonario. Pero la gente es tan ignorante que regala su dinero. Oiga, ¿se imagina usted trabajar de lunes a viernes? Salir a las 6 de la mañana, llegar a su casa a 5 o 6 de la tarde. Y luego cuando le dan su cheque, usted tiene que pensar, uy, tengo que darle al profeta. Y al profeta no le gusta un peso. Ese profeta nos ha dicho que cuanto más, más bendición de Dios. A ver, ¿cómo lo hago? Porque yo quiero comprarme un par de zapatos. Mi mujer no tiene nada. Bueno, pues ella puede esperar. Primero es el profeta. Sí, 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 primero es el profeta. Mis calcetines pueden esperar, no hay problema, los lavo todos los días. Así que voy a separar dinero y se lo voy a dar un buen, ya a ver, ¿cuánto le doy? La mitad. Cuanto más das, más bendición. Ok, le voy a dar. Oiga, ese profeta está feliz de la vida. Y eso es solamente una persona. Y él no predica a 100 personas, él predica a millones. Entonces al final, el mes, se hace de todo. Oiga, el negocio está tremendo ese profeta. Se compra mansiones, carros del año, ¿no? Mientras que los que dan utilizan los mismos calcetines todos los días y lo tienen que lavar.
Pero no, el profeta vive bien. Estamos hablando aquí de 1900, 1860. 1860 ya había, obviamente que sí. De ahí empieza todo eso, ¿no? La gente le daba sus diezmos. Y si alguien eh, que pedía oración, ¿no? Tenían que darle diezmo también. Hermano, pastor, profeta, apóstol, ¿sí? Ore por mí. Claro que sí. A ver, recibe los diezmos. ¿Cómo, pastor? Yo nomás quiero que ore. Sí, voy a orar, pero los diezmos. Dice la Biblia, no pongas bozal al buey que trilla. No, 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 no pongas bozal al buey que trilla. ¿Y quién es el buey? Pues yo soy el apóstol. Oh, ok. A ver, recibe los diezmos. Ahora sí. ¿Cuánto dio? Ok, va a ser oración corta porque tu diezmo es pequeño. Corta y rápido nomás. Oh, pastor, mire, este diezmo está bueno. Voy a orar por ti más tiempo. Sí, porque lo que tú estás dando al siervo, esto está bien. O sea que voy a orar por ti más. Entonces, esa práctica siempre fue parte de los apóstoles. Bueno, de los apóstoles modernos, no del tiempo de Jesús, ¿no? De los hombres, de los que se autodenominan apóstoles. Entonces, él fue que manipuló el sistema de la sanidad por fe que existe hasta hoy en día. O sea, todos los pentecostales modernos que usted conoce en su pueblo no se inventaron ellos mismos. Ellos siguen un patrón que empezó aquí, en los Estados Unidos de América. Por eso digo, es religión gringa. Gringo, gringo, religión gringo. Ok, de aquí. Y eso se los digo yo a los evangélicos, que no saben, o pentecostales. Es religión gringo. ¿Ok? Entonces, él también eh, tenía la práctica, él inventó esto, y esto hasta ahora lo sigue aquí en los Estados Unidos. Para la década del 90 me acuerdo que inclusive descubrieron todo el fraude de las campañas de sanidad. ¿De qué estoy hablando? De que Dewey fue el que ponía, por ejemplo, personas que le decían, miren, ustedes 5 se van a poner ahí en la tribuna, tú vas a estar ciego. Cuando yo diga en el nombre de Dios los ciegos van a ver, tú vas a gritar, ya veo. Ok. Tú, sordo, yo no sé cómo vas a escuchar, pero cuando grite y diga los sordos son sanados, tú vas a gritar y vas a decir, ya escucho. Tú vas a ser mudo, no vas a hablar nada, solamente escuchar. Pero cuando ore con los mudos y diga, a partir de ahora los mudos hablan, tú vas a dar un grito, pero de esos gritos cuando meten gol, vas a gritar. Y tú, a ver, ¿de qué te puedo sanar a ti? Cojo, eso, no puedes caminar, no puedes saltar, y cuando ore por los cojos, tú sales brincando, y todos se vienen. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? No se olvidan, ¿ok? Ciego, sordo, mudo, cojo. Entonces él ponía personas enfermas. Entonces cuando él decía, en este momento voy a orar por el ciego. ¿Cuántos ciegos hay aquí? Y se levantaba. Yo, ya miro. Uy, la gente se ponía con un furor. La gente decía, "¡Oh! Se sanó. Milagro". El otro, un cojo por aquí. Y el cojo salía brincando. Y la gente, un cojo, esto es verdad. Entonces, todos estos trucos empezaron aquí. Yo me acuerdo que en la década del 90, aquí en los Estados Unidos, con el famoso Morris Cerullo y otros más, ya en ese momento había aquí que se ponían para hablar con los que estaban por ahí y decían, alguien le decía, acá hay una persona, camisa roja, si está conmigo está con lentes, camisa roja. Si escuché que esta persona que está aquí, ¿cómo está vestida? Sí, tiene cabello rubio, está sentado aquí en la parte de arriba, a la mano izquierda, en la última fila. Sí, sí, sí. Ok.
Entonces el predicador decía, estoy mirando a una persona que está vestida de color rojo. Está en la última fila. Está sentada. O sea, le decía todas las características de lo que la otra persona le decía. Entonces la persona decía, "Oh, oye, están hablando de ti, de mí, sí, escucha bien, a ver. Oh, sí, ¿cómo sabe que está hablando? ¿Cómo? Es revelación de Dios. No hay otra forma. Es revelación de Dios. Yo estoy aquí, venga al frente. Y todo el mundo aplaudiendo. Todos aplaudiendo. Decían, no, este es increíble. Claro, eso se llama la ignorancia de la gente. ¿Se dan cuenta? No estamos hablando ahora en el siglo XX, perdón, en el siglo de la Edad Media. Ignorancia de la gente. Ahora entiende por qué esta gente se hace de dinero. Negociantes, mercaderes, mercado libre, capitalistas de la ignorancia de la gente. Entonces eso fue descubierto, lo pasaron por televisión, expusieron a todos estos predicadores, ¿no? Fueron, todas las cadenas de televisión fueron, muchos no querían hablar, a otros no, fue un escándalo, como quien dice, se abrió todo esto, se destapó la verdad, que todo ya estaba preprogramado. A la gente les pagaban para que se enfermen y se les pagaba para que digan que eran sanados. No, era un negocio redondo. Oiga, dinero, como dice, ¿se acuerda el cuento que le digo? Con dinero baila el mono, ¿no? ¿No? Esos monitos que están en la cajita. Y dice, oh, yo quiero que el monito hable. Dale dinero y baila. Bueno, igual aquí. Toda esta gente actúa no por gratis o porque son la Madre Teresa de Calcuta. No, nada de eso. Era porque justamente ya ellos habían inventado el método. Ese método sigue y siempre ha seguido ese método. Ahora está entendiendo la verdad de esto. Claro, la gente en su ignorancia cree que, uy, al Espíritu Santo. Y no, y hay gente que sí, jugaban con la fe de las personas, porque las personas en su ignorancia decían, Dios está sanando. No, Dios le pagó a esa persona, ellos les pagaron a esa persona. Y otra parte, otra cosa, muchos de ellos que creían de que verdad eran sanados, nunca se sanaron. Llevaron a corte a estos falsos predicadores, ¿no? Fueron con el doctor, decían, ya está sano de cáncer, ya está sano de esto, de esto, de esto, de esto. Iban y el doctor le decía, mira, no, ¿quién te dijo que está sano? Es que yo fui, muchos de vergüenza no querían decir que venían a estos circos. O sea, oh, fuiste ese que dice que sana. Pues sí, no, mira, aquí está. No. Ahora, si bien es cierto, siempre hay aquellos que dicen, no, pero mira, aquí hay un testimonio, que esto, que por aquí, que por allá. El hecho está de que muchos de esos testimonios que dicen eso cuando iban al doctor, en realidad no tenían lo que ellos decían que tenían. Y eso lo puedo comprobar. Yo trabajo en el hospital, todos los días escucho, ¿no? Cosas que la gente dice, venían y vienen, dice, un ejemplo claro, una señora que le habían dicho que tenía cáncer en la cara. Y ella iba inclusive a tratamientos cancerígenos. Cuando viene aquí, el doctor le manda a hacer estudios y le dice, señora, usted nunca, no tiene cáncer. ¿Quién le dijo? ¿Cómo que no? Si yo tengo que ir a tratamiento de cáncer. ¿Pero quién le dijo? No, usted no tiene cáncer. Lo que tiene usted es aquí una afección en la piel, lo cual se va a curar con esto, con esto, con esto, con esto. Pero no es cáncer. ¿Entiende? O sea, ¿qué es lo que sucede? Esos casos suceden siempre. Entonces, si esta persona hubiera ido a uno de estos lugares y uno de esos charlatanes le dice, bueno, ya no tienes cáncer. Entonces, si se descarta que no tiene cáncer, decir, oh, me sanó. Cuando en realidad no es que él le sanó, es que nunca tuvo cáncer. Y eso sucede en todas áreas de la medicina. Por eso es bueno tener una segunda, tercera, cuarta, quinta opinión médica. Eso es así. ¿Ok? Bueno, ¿de dónde sale todas estas cosas de fraude de aquí? ¿No? Él también tuvo y estratégicamente usaba a sillas de ruedas y también a bastones, ¿no? Y también los burros que se ponían aquí, ¿no? Y hacía a la gente caminar, ¿no? Mire, de aquí viene Benny Hinn, hacía eso, de aquí viene Benny Hinn, ese hombre más tramposo, ese hombre es mafioso, él puede enseñar inclusive a todos los mafiosos a cómo ser más mafioso, ¿no? Y la gente venía así y decía, ¿qué te pasa?
quiero que oren por mí. Y ponía su mano y oraba. Y en ese momento que oraba, tiraba los bastones, lo que tenía por ahí, y se quedaba parado. No se cae, miren, milagro. Y toda la gente se ponía a aplaudir, gritaban, aplaudían, comenzaban a hacer así, lloraban, ponían la cabeza como trompo, se ponían así, ping pong, ping pong, ping pong, ping pong. ¿Y qué es lo que sucedía? ¿No? Y no, ya estaba arreglado, le estaba arreglado. O venían en silla de ruedas. ¿No puedes caminar? No. A ver, trata de caminar. No, no puedo. Bueno, vamos a orar. Y de pronto se para. Y la gente como ping-pong otra vez comenzando a saltar así. Y no, ya estaba arreglado. Y eso está en los periódicos de ese tiempo. Este hombre fue un fraude. Por eso dice que causó mucho daño a la gente que creía. Eso es gente ignorante. Gente ignorante. Por eso dice en Latinoamérica está lleno de ignorantes. ¿No? ¿Qué más? Dewey tenía, le seguían gente para el año 1900, tenía más de 7,000 seguidores, ¿no? Él, con el dinero que recibía, se compraba terrenos de bienes raíces en todas partes. O sea, todo el diezmo, él se compraba propiedades. Esto se ha conocido de esta persona, ¿no? ¿Qué más? Él también estableció una estructura económica, política, teocrática y prohibía, por ejemplo, que sus seguidores fumaran, tomaran alcohol, coman puerco y también evitaba toda forma de medicina moderna. O sea, que si alguien estaba enfermo, él venía, oraba, decía: "Oh, tengo una enfermedad". ¿Qué enfermedad tienes? Tengo un dolor de cabeza increíble. Ok, muy bien. Entonces, vamos a orar. Está bien, pero ¿me va a dar una medicina? No, 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 no. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Cómo que medicina? ¿Qué estás hablando? ¿Acaso no dice la Biblia que tiene fe, llama a los ancianos y la fe le sanará al enfermo? ¿Acaso no dice allí: ungirán con aceite y si tiene pecados serán perdonados? ¿Acaso dice el Señor: pedir a mí y yo los daré en mi nombre? Oiga, ¿no tiene usted fe? Y dice: la oración de fe sanará al enfermo. Si tú no te sanas es porque tú no tienes fe, no nosotros. Nosotros cumplimos. Así que vamos a orar. Ya oramos. ¿Cómo te sientes? Muchos fingían que estaban sanados y nunca fueron sanados. Por miedo fingían. ¿Se imaginas eso? O sea, usted está enfermo y finge que está bien. ¿Por qué? Por miedo a que le digan que usted no tiene fe. Porque sí, ahora entiende por qué los pentecostales dicen ahorita también: oh, no tiene fe. Él era de los que creían, por ejemplo, le había dicho a la gente: si tú te enfermas porque estás en pecado, de ahí sale esto, ¿no? Por eso llamó al pentecostalismo una subcultura, S-U-B, con B de burro, subcultura, una cultura que está debajo de la cultura. Es peligrosísimo esa secta. Oh, hermano, estoy enfermo. Qué raro. ¿Pero por qué raro, hermano? ¿Estás en pecado? No. Entonces, ¿por qué te enfermaste? Pues no sé, me enfermé el cuerpo. No, 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 no me digas tonteras de cuerpo humano. Tú estás en pecado, por eso te enfermas. Es más, vamos a orar. Y si no te sanas, no solamente estás en pecado, no tienes fe. Pero pastor, apóstol, no, 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 vengan los ancianos, vamos a orar. Recuerda, la oración de fe sanará al enfermo. Aquí Dios dice, yo no lo digo. ¿Te sanaste? ¿Te sanaste? No, no tienes fe. Estás en pecado, no tienes fe, te enfermas. Yo no sé, entonces no eres creyente. ¿No eres creyente? Y así se lo dicen a todos. La gente se trauma. ¿Por qué estás llorando? Es que estoy en pecado. ¿O sí? Oh, wow. ¿Qué pecado? No sé, y no tengo fe. Oh, no tienes fe y estás en pecado, sí. Oh, ¿y por qué? Es que no me sano. Pues anda al doctor, no. ¿Por qué voy a ir si la Biblia dice aquí: el que tiene fe sanará? Y como no me sano es porque no tengo fe. ¿Usted sabe con cuántas personas pentecostales totalmente traumatizadas yo he hablado? Literalmente. No es fácil. A muchas yo tenía que llevarlas al hospital. Decía: no te sientas mal, te engañaron. No, pero es aquí la Biblia. Después vamos a hablar de la Biblia, pero tú necesitas cuidado médico, necesitas atención médica. Estás totalmente enfermo, estás totalmente enferma.
No estoy en pecado si yo voy al doctor. No, no, no estás. No estás violando ni desobedeciendo a Dios. Pero es que a mí me dijeron el apóstol que si no te sana, dice la oración de fe sana al enfermo, y si no me sano yo no tengo fe, estoy en pecado, ya estoy perdido. Y se ponían a llorar. Deberían estar en la cárcel todos esos delincuentes. Sí, 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 deberían estar en la cárcel. Por trauma, pero yo también me pongo a pensar, oiga, el mentiroso hace negocio del ignorante. ¿Cómo se le ocurre a usted creer semejante tontera? ¿En qué cabeza usted puede creer esos mitos, esas leyendas? O sea, se sale del catolicismo porque usted dice, no, que el cura, que la estatua, que por aquí, y se mete a una religión de fraude, fraudulenta, de hombres mentirosos, charlatanes, ladrones, que le quitan todo la mitad de su sueldo al mes para que ellos se hagan ricos, porque así es. Oye, qué terrible eso. Bueno, de aquí viene. Él establecía, esta persona estableció con ese dinero, ¿no? Negocios propios. Levantaba casas, según ellos, de sanidad, ¿no? Eh, tabernáculos. Hacía muchas cosas esta persona. Vamos a ver aquí. ¿Qué más? Eh, oh, y no quedaba ahí. Esta persona dice haber recibido visiones de Dios. ¿Se dan cuenta? Falsos profetas, como los que hacen hoy. Y que él, Dios le dijo, tú eres el Elías, el profeta Elías que va a venir al fin de los siglos. Entonces la gente le creía, ¿se dan cuenta? Yo no entiendo cómo. La gente ignorante dice, Dios me dio una revelación. Sí, ¿cuál es? Soy el profeta Elías. Y toda la gente aplaudía. Es increíble. Al igual que el falso profeta Joseph Smith. Estamos hablando de 1900 y algo. Para 1830 ya el mormonismo había nacido. Ese es otro tema que voy a hablar. Y también es igual de mentiroso. Joseph Smith. Un embaucador, experto en engañar a la gente, fraudulento 100%. Y la gente, ¿no? México, Centro y Sudamérica se meten de mormones. No conocen la historia de su país, pero se meten de mormones. Se meten ahí corriendo. No más católico, ahora sí mormón. O sea, salen de lo que ellos dicen religión idólatra y se meten en religión de hombre, que es un mito. No entiendo. Dicen que es religión mentirosa del Papa, eso, y se meten en una religión de hombre, que es un mito, una leyenda, que no es cierto. Explíqueme usted, se lo doy de tarea para que usted me dé una razón, una explicación razonable, ¿no? De lo que le estoy diciendo. A ver, no me lo tiene que dar ahorita, pero se lo dejo para que reflexione. Bueno, él se llamaba, basado en Malaquías 4:1, él es el nuevo Elías, el restaurador. Aquí vienen los movimientos de restauracionistas, ¿no? Porque él va a validar la verdadera identidad de la iglesia, ¿no? Eh, pero en 1905 él tuvo un derrame cerebral y toda su actividad fraudulenta finalmente lo alcanzó. Murió en 1907 a la edad de 59 años. Terminó esa persona. Pero todos esos años, esa década fue súper famoso. Y hay más que hablar, pero esto es solamente para que se den cuenta. El otro que viene también, que influenció, se llama Frank Sanford. Nació en 1862, murió en 1948. 1862, 1948. Frank Sanford fue realmente un verdadero, igual que los demás, pero este también. Eran paralelos, ¿ok? Vivían así, eran contemporáneos. Otro líder de otro culto, ¿no? Que también creía en la profecía de que ya estamos en los últimos tiempos y que Cristo va a venir en cualquier momento, y como Cristo va a venir en cualquier momento, él demandaba total sumisión a él, a su autoridad. ¿Se dan cuenta? Cultista, ¿no?
Él fue influenciado grandemente por su gran amigo, Dewey, con el que estamos hablando, porque eran contemporáneos. Prácticamente él copió el mismo método cultista de Dewey, ¿no? Entonces él creía, dijo, y otra cosa curiosa, él también dijo que Dios me habló a mí y me dijo que yo soy el profeta Elías. O sea que ya habían dos Elías, Dewey y Sanford. La pregunta que la gente se hacía en ese tiempo era cuál de los dos era Elías. Como este tiempo estamos hablando de 1920, 1910, ya esto se conocía, ¿no? Los periódicos de ese entonces se burlaban de esto. Decían Estados Unidos tiene dos profetas, así lo decían. Y los dos profetas son el mismo, Elías. Tenemos que investigar quién es el verdadero Elías, Dewey o Sanford, ¿no? Y sus seguidores lo tomaban en serio, mientras el resto se burlaba de ellos. Claro, Sanford dijo, bueno, yo soy Elías. Dewey decía, bueno, primero Dios me habló a mí, primero que a ti. Tú te estás copiando de mí. Le dice, bueno, Dios te habló a ti primero, pero ¿cómo sabemos que fue Dios que te habló a ti? O sea, se comenzaban a discutir quién era el verdadero Elías. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué cosa? Él también creía que ya estamos viviendo los últimos tiempos y que Dios le ordenó a él, ¿no? Dice que Dios le dio la unción a él, ¿no? Para ser el líder del mundo entero. O sea, él se creía que era el líder del mundo entero, ¿no? Él fundó una comunidad que se llama Silo, ¿no? Un movimiento que creció rápidamente, pero que llevó trágicamente terminó trágicamente porque hubieron muchas muertes. Los hombres y las mujeres se enfermaban y los niños también hubo muertos. O sea, fue algo muy terrible en ese tiempo en los Estados Unidos. Él fue llevado inclusive a la cárcel por asesinato involuntario, por, porque la gente moría en su comuna que él había creado. Era un embaucador, mentiroso, ¿no? Charlatán, falso profeta, fraudulento. O sea, y la gente le creía. ¿Se dan cuenta que la ignorancia no es virtud? ¿Se dan cuenta que la ignorancia no es virtud? Él creía, él fue a la cárcel, estuvo ahí por la muerte de lo que sucedió. Fue terrible eso, fue muy terrible, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede? Justo en ese tiempo aparece otro personaje. Ese personaje se inspira también en Sanford y en Dewey. ¿Quién cree? Y también en Irving. ¿Quién cree que es ese personaje que se inspira, que era también contemporáneo de ellos? Nada más y nada menos que el fundador del pentecostalismo en el año 1901. Se llamaba Charles Parham. Charles Parham fue a visitar a Dewey y también a Sanford. Él vio lo que ellos estaban haciendo y él dijo, yo también quiero hacer lo mismo. ¿Y qué creen? Él también dice, Dios me habló a mí y me dijo que yo soy Elías. Entonces habían tres Elías. Tres Elías en ese tiempo. La pregunta ahora que los diarios se hacían es, ¿quién de los tres es el verdadero? ¿Dewey, Sanford o Parham? ¿Quién es el verdadero Elías? A ver, yo le pregunto a usted. Imagínese que usted y yo estamos allá y usted me dice, voy a ir a ver, ¿no? A Elías, al profeta. Y yo te digo, bueno, pero yo también. Oh, entonces vamos juntos, sí. Y yo le digo, pues a ver, ¿dónde vamos aquí a Chicago? Le digo, ¿y por qué quieres ir a Chicago? Bueno, ¿por qué? Porque ahí está el profeta. No, no está en Nueva York. ¿Cómo que está en Nueva York? No, por eso te digo, yo voy a ver al profeta Elías. Yo también. Sí, está en Chicago. No, está en Nueva York. No, 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 no. Vamos a hacer bien las cosas. ¿Dónde dice que está en Nueva York? Mira. Y veo. Oh, sí, aquí dice Nueva York. ¿Y por qué dice esto en Chicago? Porque mira. Oh, dice en Chicago. Oiga, ¿no será la misma persona? A ver. Oh, no, 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 no. Este es otro y este es otro. O sea, hay dos profetas de Elías. Y viene otro y dice, hermano, disculpen, pero el profeta Elías no está ni en Chicago, no en Nueva York, está en California. ¿California? Ah, y miren, a ver. ¡Oh! Hay otro profeta Elías, son tres. Entonces, ¿cuál de los tres vamos a verlo? Bueno, hoy día vamos a ver el de Nueva York, mañana el de que está aquí en Chicago y el otro día en California. Era un chiste. Era un chiste. Tres profetas, tres personas que se llamaban el profeta Elías. Y no solamente era eso. Yo creo que fue Parham que se llamó porque eran tres Elías. Entonces uno tenía que tener la preeminencia. Entonces se llama, bueno, no solamente yo soy Elías. Oh, también soy el profeta David. ¿Qué?
Sí, porque pues, hay tantos Elías que uno tiene que ser el más superior. Yo soy Elías y el profeta David. ¿Tú eres? Sí, sí, sí. El Señor me dio una revelación. Ahora, uno podría decir en ese momento, no, esta gente está loca, la gente no le va a creer. Aunque no lo crea, la gente le creía. ¿Qué le parece? Así que Parham tomó sus ideas de gente totalmente mal de la cabeza, falsos profetas, embaucadores, fraudulentos, charlatanes, mentirosos, Dewey y también, ¿cómo se llama? Sanford. Pero había otro también que influenció. Se llama Albert B. Simpson. Albert B. Simpson no era tan loco como los otros, pero él también influye en esto y influye bastante. De entre todos estos falsos profetas, Albert Simpson era el más centrado. No era tan extravagante, pero también tuvo parte de su doctrina. Él es un canadiense, fue presbiteriano, ¿no? Pero se sale del presbiterianismo. ¿Se dan cuenta que la mayoría son presbiterianos? Se sale del presbiterianismo como porque comienza entonces a enseñar la sanidad divina. ¿Ve? La sanidad divina. El cual en presbiterianismo se vio con mucha sospecha porque el presbiterianismo no enseña eso. Pero él comenzó a tener diferentes actitudes, diferentes sentimientos, totalmente diferente al interés presbiteriano. ¿Ok? Entonces, para hacerlo más pequeño, él entonces sale de la iglesia y establece una iglesia tabernáculo del Evangelio en Nueva York, una iglesia independiente. ¿Se dan cuenta? Crean sus sectas. ¿Se dan cuenta? Todas estas sectas crean sus sectas. Facilito para ellos. Como no hay papa, pues si no quieren, pues yo creo mis sectas. Todos hacen lo mismo. Y él es el que después organiza la iglesia que se llama la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera, que está en muchas partes. Él es el fundador de la denominación o de la secta Alianza Cristiana y Misionera, donde dice Cristo salva, sana, santifica, viene otra vez. Santifica es del movimiento de la santidad de los peregrinos que empieza en 1800 en los Estados Unidos de origen wesleyano. Cristo salva, sana justamente porque ellos practicaban esta práctica de la sanidad basada en Isaías, donde por sus llagas todos somos sanados. Entonces él empieza a hablar eso y viene a través porque era justamente ya había entrado ahí el dispensacionalismo premilenial, o sea, prácticamente típico evangélico pentecostal. ¿Se dan cuenta de dónde sale todo esto? ¿No? Bueno, él entonces con su énfasis en la sanidad también es parte, ¿no?, del pentecostalismo, porque el pentecostalismo combina el hablar en lenguas, bautismo del Espíritu Santo, sanidad y la segunda venida de Cristo, dispensacionalismo. Entonces es Parham, ¿no?, metodista, que tomando de Dewey, de Sanford y de Simpson, principalmente, que junta todo y él dice, bueno, aquí tengo hablar en lenguas, aquí tengo sanidad y aquí tengo profecía. Y ya él lo combina y él comienza a enseñar en su iglesia, que él forma otra secta en 1900 y en 1901, ¿no? Él, para hacerlo más corto, entonces para 1900, él entonces comienza a visitar a Frank Sanford, ¿no? También al evangelista Moody en Chicago, también a Simpson, ¿se dan cuenta? De Nueva York, y también a Dewey. Los conocía todos. Entonces él comenzó a juntar las doctrinas del don de lenguas, del Espíritu Santo, del fin del mundo, del el dispensacionalismo, y él tenía otras doctrinas totalmente heréticas, totalmente heréticas. Claro, el lema de la iglesia cuadrangular, ellos también son otra secta pentecostal, de la santidad también. O sea, el movimiento de santidad origina todo esto, ¿no? Estos hombres de aquí que les puse estos personajes,
son los precursores del pentecostalismo. Parham recibe de todos ellos. Y él es el que inicia, 1901, lo que se llama, en el siglo XX, el pentecostalismo. Dice aquí, Parham fue inspirado por la visión de Sanford del verdadero cristianismo. Todos querían restaurar el cristianismo, igual que los mormones, igual que los testigos de Jehová, igual que los adventistas. Todos querían hacer lo mismo. ¿Se dan cuenta? No viene nadie de Jerusalén, son justamente ideas de hombres que tenían ciertos problemas, cada uno su propia filosofía, su propia doctrina, ideas de hombres, y al final Parham dijo, bueno, aquí tengo todo, yo voy a crear mi propia doctrina ahora. Claro, porque cada uno hacía lo que le daba la gana. Se conocían, uno agarraba de aquí. Ahora entiende por qué digo el pentecostalismo, evangelicalismo es un mercado abierto. Entra, agarra, agarro esto. De aquí me gusta el don de lenguas, bautismo. De aquí la profecía que Cristo viene. De aquí la sanidad divina. Entonces ya tengo todo esto y comienzo yo a enseñar también esto lo junto todo, comienzo a enseñar. A ver, ya pasó, tengo que enviar a alguien a Los Ángeles, 1906. Oh, Seymour, hola, ¿cómo estás? ¿Te gustaría ir a Los Ángeles llevando el bautismo del Espíritu, hablar en otras lenguas? Tú anda nomás, no te preocupes, todo va a ir bien. Claro, entonces el tipo era ignorante y viaja a a Los Ángeles, 1906, y allí empieza todo eso del hablar en lenguas, y tuvo más, porque eso inició en Topeka, Kansas, en 1901, pero en 1906 envía a esta persona, William Seymour, ¿no? Que él había sido metodista, con influencia de la santidad, pero que le llamó la atención esto de hablar en lenguas. Primera vez que esto se comienza a crear y forma lo que se llama el pentecostalismo como movimiento, porque ya existía la iglesia apostólica. Parham había creado la iglesia apostólica. Ok. Pero después se cambia. Hasta ahora existe la iglesia apostólica y también el pentecostalismo y también de la santidad. Entonces se han mezclado. Pentecostalismo es apostólico y de la santidad. Hay de la santidad, pero que rechazan el pentecostalismo. Son sectas, pues. Cada uno hace lo que quiere. Pero hay santidades que aceptan la iglesia apostólica, la doctrina pentecostal. O sea, cada uno hace lo que le da la gana. Es como, no solamente es una pizza separada, sino también es un mercado. Hay una variedad al gusto del cliente. Como usted quiera, como usted quiera. Hay una variedad, así es. ¿Qué año fue eso? 1900. ¿Se dan cuenta? ¿Quién lo originó? En el siglo XX, Parham. Pero fue influenciado por Sanford, Dewey, Simpson y otros más por ahí, pero los principales. ¿Dónde empezó eso? En los Estados Unidos, Los Ángeles, California. Y de ahí ya el resto es historia. Ya vienen más divisiones y más divisiones y más divisiones. Entonces y esto es lo que yo le digo a los amigos pentecostales, esta es tu historia. O sea, tu historia es una combinación de creencias de hombres que inventaron. Dewey, por ejemplo, una persona totalmente desquiciada de la mente, fraudulento. Sanford, otro tipo, criminal, mató. O sea, por culpa de él, mucha gente murió. Simpson era el más cuerdo de todos, pero también comenzó a enseñar, él mismo creó su secta, su iglesia en la sanidad. Aparte de otras cosas que Parham comenzó de él mismo crear. Entonces vemos que los inicios no son tan ortodoxos como se ve. Y de ahí va a México. Pero en México, claro, nadie comienza a investigar esto. Centroamérica tampoco, lo aceptan como de Dios porque se cansaron del catolicismo y se meten a sectas sin saber que son creadas por hombres.
Latinoamérica también. Pentecostalismo es un invento, una secta, un movimiento inventado en los Estados Unidos en el siglo XX, por personas según sus opiniones, como ellos lo ven. ¿Es peligroso? Claro que sí es peligroso. Claro que sí. Bueno, espero esto entonces que esto les ha ayudado a pensar, a meditar, a hacer sus decisiones. Eh, Más adelante, entonces, tengo otros temas que hablar muy importantes referente a la historia. Que la gracia de Dios esté con todos ustedes. Amén.